Hola, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver acerca de la introducción a las aplicaciones de la rehabilitación robótica en general. Vamos a ver algunos ejemplos de dónde se aplica la rehabilitación robótica. Tres ejemplos específicamente para luego ver cómo esos ejemplos se unen en uno solo en un paper, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un término que está abarcado en lo que viene a ser la rehabilitación robótica, que viene a ser el daño cerebral sobrevenido, con las siglas DCS. Entre ellos podemos encontrar el traumatismo cranoencefálico, con las siglas TCE, los tumores cerebrales, el accidente cerebrovascular, con las siglas ACV. ¿Qué es el daño cerebral sobrevenido? Es el resultado de una lesión súbita, en la mayoría de los casos, en las estructuras cerebrales, que da lugar a diferentes problemas de muy diversas índoles, ya que el cerebro controla todas las funciones vitales, desde las más básicas como respiración, presión arterial, frecuencia cardíaca, hasta las más complejas, como creación artística, el pensamiento abstracto y las emociones. La lesión súbita se puede manifestar como un estado de malestar repentino, con pérdida parcial o total del conocimiento y dura solo unos minutos. El traumatismo cranoencefálico, las consecuencias que se pueden dar son trastornos de movimiento y la marcha. Entre ellos tenemos tetraparesia y hemiparesia. Trastornos en la deglución, trastornos en la coordinación motora, el tono muscular o la espasticidad. Y en el caso del ACV, los síntomas son entumecimiento, debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna, confusión repentina, dificultad repentina para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación. Esto se da porque un coágulo de sangre frena el flujo de sangre hacia un área del cerebro. Entonces la sangre se filtra al tejido cerebral o la ruptura de un vaso sanguíneo. Solo aproximadamente el 5 al 20% alcanzan una recuperación funcional completa de los pacientes que son atendidos. Por eso, el uso de dispositivos robóticos se puede justificar debido a su potencial impacto sobre la mejora del tratamiento terapéutico y el aprendizaje motor, generando sesiones de recuperación más largas y no limitadas a la disponibilidad total del terapeuta, posibilidad de incrementar la intensidad de los movimientos. Se mejora la motivación del paciente mediante animación audiovisual y juegos en pantalla. Los sistemas robóticos para rehabilitación se diseñan para ser utilizados en una interacción físico-continua con el cuerpo humano, en algunas patologías, como las patologías neuromotoras, en donde se abarca la neurorehabilitación, o las patologías musculoesqueléticas, en donde tenemos fracturas de articulaciones, traumatismos, etc. Asimismo, en las patologías cognitivas neurodegenerativas, como el autismo y el Parkinson. Otro término que está ligado a la rehabilitación robótica es la neuroplasticidad, que es el mecanismo clave en la terapia de neurorehabilitación. Factores que influyen en la neuroplasticidad. Tenemos las tareas motoras repetitivas, las limitaciones espaciales y temporales a través de la presentación de estímulos sensomotrices, realización de movimientos activos y no pasivos. Los métodos tradicionales se basan en los dispositivos de rehabilitación convencionales, interacción robot-paciente, la cual no es eficiente, en el algoritmo if-then, que son acciones unidireccionales predefinidas. Las intenciones del paciente y necesidades son ignoradas. Los efectos biomecánicos y fisiológicos no se tienen en cuenta. El enfoque de diseño debe estar relacionado, por ende, el enfoque de diseño debe estar relacionado a la medición de los movimientos del paciente y estados internos para adaptarse a las necesidades del usuario. La siguiente generación de dispositivos robóticos de rehabilitación deben utilizar la información del paciente. ¿Qué se busca? Mediante los protocolos basados en el rendimiento biomecánico del paciente, fuerza y estado emocional, disminuir los tiempos de recuperación y aprendizaje. En este caso, nace el concepto también de los controladores biocooperativos, que introducen al ser humano dentro del lazo de control mediante la reglamentación de información biomecánica y fisiológica. El usuario es más que un simple receptor pasivo de las acciones del dispositivo. En esta imagen podemos ver las funciones motoras del ser humano, las funciones cognitivas, los sensores para adquirir las señales, el MG, SG, EGG,
sensores de temperatura, sensores de conductancia, de presión sanguínea, de las señales biomecánicas, de posición, velocidad, aceleración. Asimismo, los estados tanto fisiológicos, biomecánicos, psicológicos del paciente, eh, la, los ambientes virtuales mediante dispositivos ápticos, dispositivos audiovisuales, como se puede visualizar en la imagen, ¿no? Se captan las señales mediante sensores biomecánicos, se proyecta un juego o terapia mediante un ambiente virtual que puede ser un programa en un computador, dependiendo de la decisión sensomotora del paciente y de la información táctil que se va adquiriendo constantemente, ¿no? Todo este diseño siempre tiene que estar regido bajo un experto en el área médica, ¿no? La persona encargada de brindar la mejor terapia enfocada a, a la discapacidad específica del paciente. Entonces, se busca desarrollar un sistema de rehabilitación novedoso de interfaz multimodal y un controlador biocooperativo que incluya al paciente dentro del lazo del control y sea capaz de ¿qué? De adaptar de forma dinámica la complejidad de la tarea de acuerdo a los requerimientos del paciente, actualizar el control del robot y aplicar acciones correctivas, evaluar de forma continua el progreso de recuperación desde el punto de vista funcional, maximizar la motivación del paciente y su participación en la terapia, favoreciendo su papel activo. En este caso se deben utilizar los sistemas adaptativos en donde se abarcan los brazos robóticos, las interfaces multimodales y los controladores biocooperativos. En el caso de las interfaces multimodales tenemos el análisis fisiológico, el análisis biomecánico y las retroalimentaciones tanto de audio como visuales. En el caso del brazo robótico tenemos dos opciones, ¿no? Se puede hacer uso de un exoesqueleto o de un elemento final. Siendo exoesqueleto una terapia de rehabilitación más compleja, ¿no? Uno de los proyectos que se está prácticamente ya está desarrollado se llama el proyecto AUPA, ¿no? Que es la necesidad de automatizar las terapias de facilitación neuromuscular para pacientes con movilidad reducida en posición de cúbito supino y sentado. Por otra parte, el dispositivo de rehabilitación es diseñado para ser utilizado para que el paciente vuelva a aprender habilidades de la vida diaria, ¿no? Como coger un vaso, beber y colocar objetos en estanterías. Es muy importante comenzar el proceso de rehabilitación tan pronto como sea posible para maximizar las posibilidades de recuperación del paciente. El paciente en la primera etapa de la enfermedad se encuentra en la cama del hospital en posición de decúbito supino, como se puede visualizar en las imágenes, ¿no? Siempre bajo la constante supervisión de un fisioterapeuta, un especialista en el área para la correcta rehabilitación del paciente, ¿no? Ahí también se puede visualizar la pantalla en donde está programado el juego mediante puntos para que el paciente no se vaya aburriendo de su terapia, de las sesiones constantes que va recibiendo, y sea un motivante para que siga desarrollando de la mejor manera su recuperación. También tenemos Helper, que es un sistema de rehabilitación asistida por robot para movimientos generales, de 3 grados de libertad activos y 3 grados de libertad pasivos en la muñeca. Consta de actuadores neumáticos y sirve para la terapia sin sedestación y decúbito supino. El decúbito supino viene a ser la posición anatómica del ser humano. Sedestación es la posición en la que el ser humano mantiene la verticalidad a través del apoyo de su pelvis sobre la base de sustentación, total o parcial, mientras que la bipedestación es la posición de cuando el ser humano anda en 2 pies. Acá tenemos decúbito supino, el paciente está recostado sobre la camilla y está realizando los ejercicios de rehabilitación propuestos por el fisioterapeuta. Y en sedestación el paciente está de manera sentada y está igualmente realizando los ejercicios, ¿no? en una interfaz virtual. Otro proyecto también es el proyecto PUPAR, que es un sistema de rehabilitación asistida por robot para movimientos planares. En la configuración de paralelogramo articulado, como se puede visualizar en la imagen, también consta de actuadores neumáticos
y se hizo una experimentación con pacientes de ACV, ¿no? Dos grupos, grupo de robot y grupo de control, duró 3 meses, 36 sesiones en el hospital, más 36 sesiones adicionales. Es un estudio que está en proceso, pero ya se muestran los primeros resultados. Asimismo, se puede aplicar eh, estas terapias de rehabilitación en pacientes en la fase subaguda del ACV. Se pueden separar en dos grupos, grupo de robot y grupo de control. Eh, todo, todo proceso que se haga tiene que tener un tiempo de duración, ¿no? Aproximadamente, en este caso fue de 3 meses, con los dos grupos, ¿no? El grupo de robot se hizo en 36 sesiones en el hospital, más 36 sesiones de terapia robótica, y el grupo de control, 36 sesiones en hospital, más 36 sesiones adicionales de terapia convencional. Los resultados que se consiguieron es que pacientes con amplio rango de movimiento inicial se graficaron 8 puntos periféricos mediante un aplicativo en la computadora de una rueda, donde el paciente tenía que dirigir la bola de color blanco hacia algunos de los puntos que se pintaban de color naranja, ¿no? Todas esos desplazamientos que comenzaron desde desde la primera sesión hasta la sesión 36 se fueron visualizando en algún software, ¿no? Se fueron almacenando los datos y ahí están las gráficas obtenidas, ¿no? Asimismo, los pacientes con amplio rango de movimiento inicial se abarcó otra terapia, ¿no? Ya no es desplazar de un punto inicial hacia otro punto, sino hacerlo de manera horizontal, antes de que llegue la barra a impactar con la pelota de color blanco y el paciente pierda puntos, ¿no? Mientras no logre impactar la barra azul con la pelota de color blanco, el paciente va a ir generando mayores puntos y eso va a ocasionar una motivación adicional para que el paciente continúe con su terapia, ¿no? Y de la misma forma se puede ver que en la sesión 3, cuando el paciente recién comenzó a utilizar esta tecnología, no se veía un control óptimo, ¿no? En el deslizamiento desde el punto izquierdo hacia el hueco que se puede visualizar en la imagen, ¿no? En otro caso, también un paciente con rango de movimiento inicial muy limitado, ¿no? Igualmente, en la sesión 2, prácticamente el paciente no podía desplazar su mano, y ya con el paso de las sesiones y la terapia que se le brindó, comenzó a mejorar, ¿no? Tener una mejora. Asimismo, esas terapias también se pudieron hacer en otros tipos de patologías, ¿no? Como el síndrome de la mano extraña, ¿no? El síndrome de la mano extraña, o también conocido síndrome de la mano ajena, o síndrome del Dr. Strangelove, es un trastorno neurológico poco frecuente que se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios e incontrolables en uno de los miembros superiores, además de una sensación de personificación o al menos de extrañeza con relación al mismo. Las interfaces multimodales. En este caso, lo que se buscó es estimar el nivel emocional, ¿no? Medir el nivel de estrés y de cansancio que tenía cada paciente al realizar la terapia, ¿no? Entonces, ¿qué variables o qué parámetros se consideraron? En este caso fue la temperatura de la piel, la respuesta galvánica de la piel. El CCL y el CCR vienen a ser la baja y alta frecuencia de la señal respectivamente. Los pulsos cardíacos y la frecuencia respiratoria. Y acá se pueden visualizar las gráficas obtenidas. Acá se puede visualizar, ¿no? Prácticamente se utilizó un sensor de pulsos para adquirir las señales de los pulsos, un sensor GCR, un sensor de temperatura, un sensor de flujo, y estas señales pasaron a una etapa de amplificación mediante un amplificador, y las señales obtenidas se analizaron en los softwares tanto como MATLAB o Simulink. Otros términos que se vieron en este proyecto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso se tomaron en consideración ciertos parámetros, ¿no? Como los promedios RR, que es la medida de los intervalos. Este dato se obtiene dividiendo la sumatoria de todos los intervalos entre el total de intervalos.
Otro parámetro es el NN50, que es el número de intervalos adyacentes que varían por más de 50 milisegundos. El PNN50 es el porcentaje, que es el número de intervalos adyacentes que varían por más de 50 milisegundos, expresados en porcentaje. Acá tenemos, ¿no? Para el caso de la señal del pulso, se pudo hacer el siguiente análisis, ¿no? Y mediante los análisis que se dieron, las características que consideraron importantes fueron el PNN50, el máximo ritmo cardíaco, el mínimo ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco medio, el ritmo cardíaco instantáneo. Igualmente para el flujo respiratorio, ¿no? Las características que se consideraron fueron ritmo respiratorio instantáneo, ritmo respiratorio medio, ritmo de sedación. Entonces se hacen la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es posible usar la respuesta fisiológica para diferenciar entre distintos niveles de carga física y cognitiva? En este caso se evaluó con 15 usuarios, ¿no? La primera tarea, se diseñó el programa, ¿no? Y se hizo una tarea que se le denomina física y coordinación, que consistía en desplazar un automóvil desde un punto inicial hasta la meta, ¿no? Ya la segunda tarea, que abarca la física, coordinación más perturbación, es desplazar el mismo automóvil hasta la meta, pero con una perturbación que se podría dar en el brazo, ¿no? Generando una contrafuerza que no le permita desplazarlo de manera tan sencilla, ¿no? La cognitiva era desarrollar ejercicios matemáticos mientras hacía la terapia. En el cuarto es la cognitiva más la física y coordinación, que era desplazar el automóvil desde un punto inicial hasta la meta, y adicional a ello, realizar operaciones matemáticas. Y por último, la cognitiva más la física coordinación más una perturbación, que era igualmente desplazar el automóvil desde un punto inicial hasta un punto final, con una perturbación y desarrollar ejercicios matemáticos. Prácticamente este es el diagrama de bloques de lo que se hizo, ¿no? Se adquirió la señal fue amplificada, luego pasó a ser analizada mediante estos software Malac Simulink, transmitida del computador para generar una retroalimentación ya sea visual o acústica, y esto se representa en el dispositivo robótico, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacían para el proyecto que habían desarrollado contrastarlo, ¿no? ¿Cómo saber si realmente generaban un beneficio o no en el paciente? Entonces ellos han utilizado el test de SAN, que es un método libre de lenguaje para evaluar las dimensiones de placer, de excitación y dominio de las reacciones afectivas. Consta de 3 filas pictogramas, cada una de las cuales utiliza figuras estilizadas para capturar una dimensión en una escala de 5 puntos. El método está muy extendido porque no tiene lenguaje y se puede llevar a cabo muy rápidamente. ¿Qué te favorece este test? Se mide el estado de ánimo y estado de nerviosismo, siendo subjetivo por parte del paciente, pero permite validar si la actividad es más o menos estresante para cada usuario. Aquí está una gráfica que describe lo que conlleva el test de SAN. Y acá se puede visualizar el proceso de todos los elementos juntos, ¿no? La interfaz de voz, el porcentaje de respiración, el usuario, la adquisición de las señales de pulso, de temperatura, el amplificador, y en la pantalla se puede visualizar el programa, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que se siguió para realizar este proyecto? Primero, el especialista en el área de la salud explicarle al paciente cuáles son los pasos de la terapia. Luego realizar que el paciente practique, que realice la terapia, 3 minutos de descanso y realizar una primera tarea. Luego pasaba a ser evaluado mediante el test de SAN, 3 minutos de descanso y realizaba una segunda tarea. Nuevamente pasaba a ser evaluado mediante el test de SAN, 3 minutos de descanso y así sucesivamente seguía el mismo patrón. Y por último, lo que viene a ser el controlador biocooperativo. La incorporación de información del estado del usuario dentro del lazo del control
permite diferenciar entre el estado de relajación, estado de excitación media y estado de estrés por parte del usuario. ¿Cómo es el proceso del proyecto, ¿no? Primeramente se adquieren las señales, luego la extracción de características de señales, la normalización, la reducción de dimensión, la clasificación o estimación de las señales, para por último utilizar el sistema adaptativo. Adquisición, procesado y extracción de las características. Igualmente, ¿no? Las señales fisiológicas de temperatura, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y estas señales evaluarlas en un software, ¿no? En este caso utilizaron MATLAB y Simulink. La señal, tres normalizaciones basadas en el valor de reposo. ¿Para qué se utilizó esto? Para eliminar o minimizar los efectos de las variaciones que existen entre el mismo usuario, debido a que dependiendo del día, un usuario puede tener una línea de base de señales fisiológicas distintas. Y también para intentar minimizar el efecto que hay entre pacientes, porque cada usuario tiene un ritmo cardíaco distinto, un nivel de conductancia distinto. En este caso utilizaron nuevas técnicas de clasificación mediante controlador de lógica difusa. El sistema adaptativo, el sistema de procesado y extracción de características y sistema de estimación del estado emocional del usuario, implementados con el software MATLAB Simulink. Comunicaciones mediante el protocolo UDP. El bloque de estimación del estado emocional envía cada 30 segundos una acción especificando si el usuario está estresado, reducir el nivel de complejidad de la tarea, si está en nivel medio de excitación, no modificarlo, y si el usuario está relajado, aumentar el nivel de complejidad de la tarea. Dos fases de experimentación: la recopilación de datos, el entrenamiento de modelos de clasificación, crear funciones de pertenencia del controlador de lógica difusa, 3 actividades a realizar por cada individuo, validación del control biocooperativo, actividad durante 10 minutos, 5 niveles distintos con adaptación automática, 2 aproximaciones de control biocooperativo. Igualmente, ¿no? Protocolo similar al estudio de las videoseñales, explicación del procedimiento práctico de las actividades, un descanso de 5 minutos, nuevamente una actividad de 5 minutos y una autoevaluación mediante el test SAM. 3 niveles de dificultad para entrenamiento, nivel relajado, un solo enemigo y velocidad baja. En este caso, el cuadrado azul se desplaza desde un punto a otro en las paredes del cuadrado negro, y el paciente tiene que evitar que el cuadrado azul impacte al cuadrado verde, que él lo va a desplazar mediante el uso del asistente robótico, ¿no? Entonces, nivel 1 se podría decir que solamente hay un cuadrado, ¿no? Nivel 2, ahora existen 3 cuadrados y la velocidad aumenta, y el nivel de estrés viene a ser 4 cuadrados y con una velocidad mayor. Igualmente, la validación del control biocooperativo, el protocolo y la explicación del procedimiento que debe realizar el paciente, la práctica de las actividades, el descanso de 5 minutos y la actividad de 10 minutos. En este caso, nuevamente es un cambio automático entre los 5 niveles, un solo enemigo y velocidad baja, 3 enemigos y velocidad baja, 3 enemigos y velocidad media, 4 enemigos y velocidad media, 4 enemigos y velocidad alta. En este caso, cuando la excitación es menor a 0.4, se debe subir el nivel de la tarea designada al paciente. Cuando la excitación está entre 0.4 y 0.6, se debe mantener el nivel. Y cuando la excitación está mayor a 0.6, el nivel de la tarea designada al paciente se debe reducir. Igualmente, ¿no? Acá vemos al paciente, los sensores, el dispositivo robótico y la realidad virtual, ¿no? Que en este caso, mediante en alguna tarea especificada por parte del fisioterapeuta, en la pantalla se puede visualizar un punto naranja, en donde el paciente tiene que desplazar el punto blanco hacia donde se enciende el punto naranja, ¿no? En este caso se puede visualizar que es en la parte derecha, ¿no?
Y entonces, hasta ahora solamente se ha diseñado el brazo robótico, se ha adquirido las señales del paciente y se ha implementado la realidad virtual. ¿Cuál sería un trabajo futuro que se piensa realizar? O que actualmente ya se está realizando, ¿no? En este caso sería ah, diseñar un sistema que abarque más variables, ¿no? Que permita controlar más variables. Señales, en este caso, señales de la vista, señales del cerebro, señales fisiológicas, sistema controlado por voz, lentes que le permitan al usuario visualizar de manera más detallada el ejercicio, ya no sería necesario una pantalla, señales que detecten el movimiento del usuario. Todas todo este sistema, compactarlo en un computador, ¿no? Que esté en esta silla de desplazamiento que está utilizando el paciente, ¿no? Que vendría a ser una silla eléctrica, ¿no? Un pequeño monitor que le permita al usuario interactuar, y un sistema de potencia que permite energizar todos los elementos, ¿no? ¿En qué se enfoca? O sea, ya vimos la aplicación, ¿no? Ahora, ¿en qué se enfoca en sí la rehabilitación robótica, ¿no? La rehabilitación robótica se enfoca en sistemas, dispositivos o escenarios de ejercicio y estrategias de control destinadas a facilitar la recuperación de los trastornos sensoriales, motores y habilidades cognitivas del paciente. La rehabilitación robótica actualmente está enfocada en lo que viene a ser las traumas del sistema nervioso central. La robótica también puede ayudar en diferentes maneras dependiendo de la necesidad del paciente. Por ejemplo, como hemos podido visualizar en las aplicaciones, en la cuantificación mediante los sensores, ¿no? De las señales del paciente. Apoyo y orientación para las etapas tempranas de rehabilitación. Asistencia, ser un asistente en las terapias intensivas de las sesiones que se realizan, ¿no? Porque a veces un fisioterapeuta no se puede dar abasto para realizar un trabajo con un gran grupo de pacientes, ¿no? Entonces, un asistente robótico sería, en ese caso, sería muy útil. Le ahorraría trabajo o tiempo al fisioterapeuta. Proveer resistencia para los ejercicios de control. No solamente sería necesario que el fisioterapeuta oriente al paciente o realice los movimientos de flexión o extensión, ¿no? Sino que el mismo paciente tenga un contrapeso y eso sea programado en el mismo computador, ¿no? Ya dependiendo de la gravedad de la lesión que pueda tener, eh, ver todas las posibilidades que pueden ayudar a la mejora del paciente, ¿no? Entonces, un término que lo hemos tocado de manera general, pero es muy importante, es la neuroplasticidad, ¿no? La cual es la habilidad del sistema nervioso central para remodelarse por sí mismo en respuesta a los estímulos externos que vaya adquiriendo. Esto le permite adaptación o la regeneración de las neuronas cerebrales después de algún trauma o alguna eh, discapacidad que haya ocasionado, ¿no? La rehabilitación es usada para desencadenar y guiar el proceso a través del cual el cerebro se repara a sí mismo. Actualmente la neuroplasticidad es un área activa de investigación. ¿Cuáles se podrían decir que son las ventajas en sí de un diseño de un proyecto de rehabilitación robótica? El esfuerzo físico en sí removería lo que viene a ser el trabajo excesivo que puede tener un fisioterapeuta, ¿no? La necesidad de levantar, sostener y mover los pacientes eh, generaría en ellos un apoyo, ¿no? Porque simplemente con el, la ayuda de estos dispositivos, él no tendría que realizar tantas tareas a la vez, ¿no? Alto nivel de apoyo para ser provisto, ¿no? Un control gradual para la progresión de la terapia, en el desarrollo de los pacientes, de su habilidad
a medida que el paciente desarrolla su capacidad y alcanza los hitos o los objetivos propuestos por el terapeuta, ¿no? Alta repetitividad y ejercicios consistentes. Rendimiento objetivo y seguimiento de la mejora del paciente, ¿no? Otras ventajas que se pueden dar es porque la rehabilitación en sí requiere muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces muchas veces el paciente también es costos elevados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver la manera de diseñar dispositivos que sean, en cierto sentido, accesibles para todo público, ¿no? Y pueda generar en beneficio de las personas un bienestar mayor, ¿no? Entonces, usando la tecnología en casa, por ejemplo, la rehabilitación puede tener un gran impacto, ¿no? Motivación para hacer la cantidad recomendada de ejercicios de terapia física, permitir mejoras en los objetivos y seguimiento de progreso, ejercicio físico continuado y mantener evitar complicaciones a largo plazo, ¿no? Otra de las ventajas es que las tecnologías como las sillas inteligentes, los brazos robóticos, están siendo adaptados para asistir en la vida diaria de las personas con discapacidad de movilidad. Tenemos los exoesqueletos robóticos que pueden hacer que las personas se pongan de pie y generan un, un impacto beneficioso en lo que viene a ser el autoestima del paciente también, ¿no? Asimismo generan mejoras en la circulación, eh, la densidad de los huesos mejora y previenen las úlceras por presión. Esta interacción promueve una integración en la sociedad del paciente, lo cual genera que su autoestima se ve elevada y sienta que es útil en la sociedad, ¿no? Las desventajas son el alto costo, ¿no?, de compra de estos equipos, la convergencia limitada de seguros disponibles que se pueden encontrar, garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad del dispositivo, necesidad de supervisión y guía física para el uso de los esqueletos, la logística, usabilidad y las barreras físicas. Entonces, en el mercado ya se pueden encontrar estos tipos de dispositivos, ¿no? Una implementación interesante es el uso de los sensores electromiográficos, los cuales leen las señales nerviosas de, de los miembros de los usuarios y realizan el control de movimiento de los exoesqueletos, ¿no? Tenemos entre ellos sensores de fuerza, giroscopios, acelerómetros, los cuales son más usados para el control mediante retroalimentación, ¿no? Asimismo, dice que el procesamiento de señales avanzadas pueden trasladarse en las lecturas para la localización 3D de los ángulos de las articulaciones de los usuarios. Y eso es lo que se busca, ¿no? O sea, tener una señal de entrada, se hace un proceso de la señal, se genera una salida, pero obtener una retroalimentación, ¿no?, por parte en beneficio del paciente. Los actuadores generan movimiento físico y permiten a los usuarios llevar distintas cargas, ¿no?, como se puede visualizar en las imágenes. El número de actuadores y el tamaño y potencia de ellos es seleccionado en base al diseño de exoesqueleto que se quiere realizar. El uso de la robótica para rehabilitación permite una intensa colección de datos, los cuales pueden ser usados para la evaluación del paciente y el seguimiento de su progreso. Los datos alimentan la rehabilitación computacional, los nuevos sensores y señales de entrada de control requieren una calibración específica del usuario a través de técnicas de inteligencia artificial, las cuales serán posibles, permitirán hacer un mejor cálculo de estos parámetros para que puedan ser considerados. Por ejemplo, también hay avances en los materiales, ¿no?, que esto permiten ser que el diseño o prototipo que uno desarrolle sea más cómodo, más ligero, más pequeño, más barato y más duradero.
Asimismo, se hacen investigaciones relacionadas a la eficiencia de las baterías, ¿no? Y la compactibilidad de las mismas. Estos son factores importantes en el diseño de los exoesqueletos, definiendo tamaño, peso y rango de duración. En el caso de los materiales tenemos los robots, ¿no? Que actualmente ya se vienen desarrollando varios proyectos, ¿no? Relacionados. Una enfermedad también que es muy común es el derrame, ¿no? Derrame cerebral. Entonces, el derrame es definido como un síndrome caracterizado por el inicio repentino de déficits neurológicos focales o globales que duran más de 24 horas y que pueden generar un resultado letal. En el tratamiento de emergencia del ictus o derrame, eh, pueden ocasionar daños irreparables en el cerebro, ¿no? Lo cual puede ocurrir ya sea por sangrado dentro o alrededor del cerebro. Desde la falta de flujo sanguíneo a una región donde las células nerviosas son despojadas de suministros vitales de oxígeno y nutrientes. Asimismo, ¿qué genera esto, no? La pérdida de funcionalidad en el uso del miembro superior es uno, en este caso, por ejemplo, la pérdida de funcionalidad en el uso del miembro superior es uno de los principales factores que inciden en la discapacidad y en la calidad de vida de las personas que sufren esta discapacidad. Por lo tanto, las personas que sobreviven perciben la pérdida de funcionalidad de sus extremidades superiores como uno de los mayores problemas. El deterioro en el del miembro superior es uno de los principales obstáculos de la recuperación de la competencia en la gestión de las actividades de la vida diaria, ¿no? Es cualquier actividad que se realiza continuamente, ¿no? Desde pararse, ir al baño, desplazarse de un lugar a otro, coger un vaso, todas esas cosas de estas personas que sufren esa discapacidad prácticamente la pierden, ¿no? No tienen la oportunidad de realizar. En este caso existen varias técnicas para el tratamiento del miembro superior dañado. Algunas específicas son la rehabilitación del miembro superior, por ejemplo de la mano, mientras otras son más generalizadas. La meta de la rehabilitación es optimizar las funciones de la persona después de un ictus y el nivel de independencia, generando en la persona, en la medida de lo posible, permitirle tener una mejor calidad de vida. La rehabilitación ayuda a alguien que ha tenido un derrame cerebral a volver a aprender habilidades que se pierden repentinamente cuando se daña una parte del cerebro. Los métodos de rehabilitación tenemos la imagen mental, que es la representación consciente de una acción, la cual está basada en una activación bajo un umbral de percepción de las neuronas motoras del sistema nervioso. También tenemos la acción, observación y las terapias espejo, que son un método a través de la observación específica de movimientos o tareas brindadas por el fisioterapeuta en una posición de espejo, las cuales es reflejada se coloca la mano dañada sobre una caja y esa caja tiene un espejo. Entonces la mano que no está dañada prácticamente realiza los ejercicios que te designa el terapeuta, ¿no? Eh, ¿Qué se busca con eso, no? Que mentalmente la persona piense que la mano que está dañada está que vuelve a su, está que vuelve a su, está que mejora, ¿no? Está que realiza mejora. Entonces, según las investigaciones, se considera que esta terapia es efectiva, ¿no? También existen los FETs and TENS. En el caso de FES es estimulación eléctrica funcional y en el caso de TENS es estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, usada para activar músculos y generar entradas sensoriales, como se puede visualizar acá, ¿no? La mano derecha dice la que no está afectada. La mano izquierda es la que está dentro de la caja y esa mano está afectada. Entonces,
mediante los ejercicios que le designa el terapeuta, el paciente al ver su reflejo de su mano derecha, puede decirse que genera una imagen mental que le permite, en cierto modo, pensar que está teniendo una recuperación, ¿no? Y esa imagen mental que él genera, efectivamente, según las investigaciones que se han realizado, dice que poco a poco el paciente va obteniendo una mejora, ¿no? Y en el caso de Tense, aquí están, ¿no? Las partes en donde se pueden colocar estos dispositivos para aliviar en el estrés o alguna dolencia, ¿no? O una malestar. La rehabilitación con sistemas robóticos ofrece a los pacientes altas dosis de intensidades de entrenamiento, permitiéndole la práctica repetitiva de movimientos específicos o tareas funcionales específicas. En este caso tenemos, como hemos visto, dos dispositivos, se podría decir, los exoesqueletos y los dispositivos elementos finales. En este caso tenemos las interfaces ácticas, que son robots que consisten en dispositivos para ser conectados con la parte final del brazo robótico, lo cual le permite al paciente interactuar con el ambiente que se desarrolla, ¿no? Los exoesqueletos son dispositivos cibernéticos externos, como una capa que protege al, al cuerpo, eh, que está diseñado de acuerdo a la anatomía y fisiología del paciente, a los que están unidos algunos puntos que estos constituyen un tipo de musculatura artificial. Entre los dispositivos que ya se han diseñado tenemos el robot de muñeca de 3 grados de libertad, que permiten ejercicios como flexión, extensión, aducción, pronación, supinación y movimientos de la muñeca. Asimismo tenemos el B-Manutrack, que son 2 grados de libertad, los cuales permiten en este caso ejercicios de pronación, supinación, flexión y extensión. Los ejercicios de extensión y flexión son los que se pueden visualizar en la imagen, ¿no? Supinación y pronación y aducción y aducción. Otro tipo de proyectos que ya se han realizado son los guantes NeoFed, que miden los movimientos del antebrazo, la muñeca, y son digitalizados, son captados mediante un acelerómetro y sensores de flexión. También tenemos los guantes a base de resortes, que son un mecanismo de resorte deslizante de 3 capas, tipo como un exoesqueleto de mano, cuyos componentes eléctricos están conectados para realizar los ejercicios de flexión-extensión de 3 uniones por un solo actuador. Considerando las soluciones existentes, existen factores importantes que pueden afectar la rehabilitación del paciente, ¿no? Entre ellos tenemos la accesibilidad a la atención, debido a que estos dispositivos en cierta medida, bueno, son de muy alto costo, entonces no todas las personas pueden acceder a ellos, ¿no? Asimismo, el compromiso del paciente durante la sesión de terapia es muy importante también para la recuperación del paciente. Otro limitante sería la disponibilidad del servicio para comunidades remotas, ¿no? Hay casi cero instalaciones de fisioterapia y facilidades de rehabilitación para los pacientes en las áreas rurales y en las áreas indígenas, ¿no? Realimentación beneficiosas que permiten llevar un control de la recuperación del paciente, y esto en el COVID prácticamente no se podía brindar, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar el proceso de rehabilitación haciendo uso de la robótica en los sistemas de cuidado de salud? Entonces, se abarca varios campos, ¿no? Entre ellos la robótica, mediante los dispositivos ácticos, en el diseño y manufactura de dispositivos adecuados, fáciles de usar y un costo efectivo módico para pacientes con una discapacidad de extremidad superior, ¿no? En el caso de la ciencia de la computación, proveer al paciente del uso de aplicaciones amigables y divertidas en las extensas sesiones de terapia.
El Internet de las Cosas, la comunicación para permitir al paciente de zonas rurales o zonas indígenas eh, tener la oportunidad de recibir esta terapia, ¿no? Asimismo, medir los indicadores claves que te pueden brindar los fisioterapeutas, ¿no? Para llevar un control de cierta discapacidad de un paciente y ir evaluándolo con esos indicadores, ¿no? Pues, entonces se diseñó un aplicativo móvil en el cual se podía, por el lado del paciente, asignar una lista de tareas de rehabilitación acorde a sus necesidades únicas. Los pacientes, en este caso, podían hacerlo de manera individual las terapias de rehabilitación. Y asimismo, los pacientes tenían la facilidad de mantener un seguimiento de su progreso diario. Los pacientes también podían optar por recordatorios diarios de las tareas que debían realizar. Asimismo, cada tarea de rehabilitación se puede visualizar con un video pregrabado, ¿no? Las tareas pueden tener una descripción también, cuáles son los pasos a seguir para que el paciente pueda tener facilidad a la hora de realizar la terapia. Y el fisioterapeuta puede establecer, o el paciente puede establecer una meta diaria para cada tarea de rehabilitación, ¿no? Como eh, algunas aplicaciones que ya están, ¿no? Que te permiten, por ejemplo, a tal fecha cumplir con cierta cantidad de tareas asignadas, ¿no? Entonces, ese modelo lo han llevado a este aplicativo, ¿no? El paciente puede empezar el entrenamiento a la hora que crea conveniente, ¿no? Asimismo, a los pacientes se les presenta su video en vivo durante su entrenamiento y los indicadores claves comienzan a ser mediante, mediante la clasificación de señales que hayan utilizado, ¿no? Mediante la tecnología que hayan utilizado, los indicadores claves comienzan a tomar valores, ¿no? Si están haciendo bien el, la terapia, está en verde, ¿no? Si están haciendo algún proceso mal, está en rojo, y así, ¿no? Algo regular, anaranjado y así sucesivamente, ¿no? El paciente puede terminar la terapia después de un tiempo establecido, ¿no? Él puede, por ejemplo, en cierta medida, que la terapia, según lo que le diga el fisioterapeuta, 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces, él graba su video, realiza la terapia, y ese video se lo puede enviar a su fisioterapeuta, ¿no? En caso se encuentre en zonas rurales o zonas alejadas, ¿no? Los resultados de los indicadores claves son mostrados gráficamente después de haber culminado la sesión de terapia. Todos esos datos que han sido adquiridos por el celular, luego de haber culminado la terapia, se le visualizan al paciente, ¿no? Para indicarle cómo va su progreso, ¿no? Cómo va su desarrollo desde la sesión 1 hasta la última sesión, ¿no? Si realmente ha habido una mejora en su proceso de rehabilitación. Ahora, desde el lado del fisioterapeuta, del cuidador o del especialista en salud, el especialista en salud cuenta con una aplicación, la facilidad es que el especialista en salud cuenta con una aplicación de escritorio para conectarse con el paciente. En este caso puede existir un proveedor de atención médica, ¿no? El cual puede ver el video de la tarea realizada por el paciente en tiempo real. Las variables registradas se envían al proveedor de atención médica después de que finalice la sesión, para ver si realmente el paciente está cumpliendo con todas las indicaciones que se le estableció, ¿no? Asimismo, el fisioterapeuta puede analizar si realmente el paciente está teniendo mejoras y puede constantemente monitorear el seguimiento de su paciente mediante el aplicativo, ¿no? Como se puede visualizar acá, ¿no? En este caso le piden al paciente que realice un agarre de una bola, ¿no? En este caso él está agarrando un control remoto, ¿no? Y ahí se ven las fechas en donde él ha comenzado a hacer el ejercicio, ¿no? El 8 del 2, el 8 del 4, a qué horas, el 8 del 2 y así sucesivamente, ¿no? Eh, ¿qué
¿Qué indicador? También tiene el aplicativo su nombre, la edad del paciente, el teléfono del paciente, la dirección del paciente y el diagnóstico que se le detectó al paciente, ¿no? En este caso tiene un dolor severo en la muñeca, ¿no? Y asimismo, del lado del fisioterapeuta, del cuidador, después de cada sección, el cuidador puede modificar la tarea del programa basado en la observación que tengan durante la rehabilitación del paciente. El cuidador puede escribir un mensaje o reportar o explicar el progreso o otros factores de tratamiento al paciente. En la plataforma le permite al cuidador dejar un mensaje de voz o un video grabado para comunicarse con el paciente. La escalabilidad de las bases de datos le permiten al cuidador enviar un nuevo video, no solamente videos ya predefinidos, sino actualizar la base de datos acorde a al desenvolvimiento del paciente, ¿no? Viendo cómo el paciente se va desarrollando, todas esas características que necesita el paciente para conseguir estar en mejores condiciones, él las puede ir actualizando, él puede mediante el aplicativo ir actualizándolas constantemente. El aplicativo móvil está utilizado con librerías, las cuales pueden detectar los dispositivos sensoriales y la comunicación es mediante red Wi-Fi, ¿no? Y ahí son los indicadores que también sí, los indicadores clave, ¿no? Entonces, hablan que la plataforma provee una accesibilidad confortable al paciente. Sería accesible también para las comunidades remotas, rurales, que puedan hacer uso de este aplicativo, ¿no? Porque es de fácil acceso, fácil uso, interactivo, tiene muchas características beneficiosas que puedan ser, que pueden aumentar el desarrollo de la mejor manera en la terapia de rehabilitación, ¿no? ¿Con qué intención se desarrolló este proyecto, ¿no? Debido a que el COVID muchas veces los pacientes pararon de realizar las terapias debido a que no podíamos estar en contacto con ninguna otra persona. Y un paciente que está en proceso de recuperación, como hemos visto en las diapositivas primeras, es importante, ¿no? Que en las primeras etapas se, se podría decir, se actúe rápido, ¿no? Entonces, debido al COVID, ¿cuántos pacientes no habrán podido hacer su terapia, no habrán podido llevar un control de los ejercicios que han debido de hacer? Entonces, con esa idea, este dispositivo es que se ha diseñado, ¿no? Entonces, problemáticas que pueden verse inmersas en este dispositivo, daños en las manos, en las personas que tienen prótesis, personas que tienen quemaduras, y hay muchas, en la medida de lo posible, me imagino, problemáticas que pueden estar relacionadas al diseño de este dispositivo, ¿no? Como un tema de investigación, ¿no? Ahora, los KPIs, los indicadores claves, ¿cuáles podrían ser, no? Ya, entonces, entonces, esos indicadores claves podrían partir de, primero, la discapacidad, ¿no? Que la persona interesada quiere abarcar y con siempre con el asesoramiento de un experto en el área médica a tratar, ¿no? Entonces, ellos posiblemente te dirán, ¿no? El agarre, la fuerza, eh, otro indicador más específico, ¿no? Entonces, partiendo de ello, ya uno que quiera hacer alguna persona interesada en hacer el diseño, va considerando esas variables, ¿no? Ahora, otra área que también se podría decir, está en auge, es la neurorehabilitación, ¿no? Mediante el uso de sensores en el cerebro, ¿no? Entonces, la rehabilitación, lo que se busca es un entrenamiento intensivo, específico, con validación clínica, ¿no?
La neurociencia, la recuperación a través de la reorganización cortical, el sistema de neuronas espejo y investigaciones en el campo de la interfaz computador-cerebro y la neurorealimentación. La interacción humano-computador son diseños centrados en el paciente, interfaces diseñadas para el paciente. La realidad virtual provee realimentación, motivación y cuantifica si realmente el paciente está obteniendo una mejora o no. Entonces, otro de los problemas que mayormente se discuten es acerca del derrame, ¿no? La cual es una discapacidad permanente en las personas adultas que consumen del 2 al 4% de los costos totales sanitarios en todo el mundo. El número de personas que tienen derrame se dice que se incrementará durante los próximos 40 años. Es difícil gestionar el fuerte aumento de los costes sociales y sanitarios o de salud que esta discapacidad puede generar, ¿no? ¿No? Entonces, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse a sí mismo de una manera que áreas alternas del cerebro asuman otras funciones. La mejor manera para estimular esta reorganización es bajo la discusión y enfoques severos que han sido propuestos. La rehabilitación del derrame debe enfocarse en, sugiere, ¿no?, en la investigación, maximizar la reorganización cortical. Entonces, como punto principal dicen que la funcionalidad motora puede ser recuperada por la plasticidad cortical. Eh, es, es un tema que se está abarcando actualmente, pero el campo de investigación ya se ha venido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Algunas investigaciones son desde 1995, ¿no?, donde dice que el tratamiento de frecuencia e intensidad está ligado, correlacionado con la recuperación del paciente. La práctica de movimiento, el rol, ¿no?, que genera el movimiento y la repetición ocupan un rol fundamental en la recuperación del paciente. La especificidad del entrenamiento de rehabilitación con respecto a los déficits y los resultados funcionales requeridos tienen un impacto en la recuperación. Entonces acá, en esta investigación, vemos el sistema de neuronas espejo, ¿no? Neuronas que están activas durante la ejecución de movimientos. ¿Qué son las neuronas espejo? El sistema de neuronas espejo. Son neuronas que están activas durante la ejecución de movimientos orientados a un objeto, como durante la observación de la misma acción realizada por otra, como se puede visualizar en la imagen, ¿no? El primate tiene una banana en su mano y esto genera que la neurona, el sistema de neuronas espejo, se active. Igualmente, si otra persona realiza la acción, estas neuronas también se van a activar. Entonces, en la investigación se dice, ¿no?, que hay una fuerte evidencia de la existencia del sistema de neuronas espejo en el cerebro del hombre. El sistema de neuronas espejo son activas durante la ejecución de movimientos orientados, de metas orientadas y durante la observación de la misma acción realizada por otras, ¿no?, como lo hemos podido observar en la imagen. Entonces ahí en la imagen te permite visualizar de rojo y amarillo donde está localizada esta área, ¿no? Entonces los sistemas de neuronas espejo eh, permiten hacer un acceso alterno a las redes motoras. Entonces, a comparación del TESAN, en este caso utilizaron
es un método denominado la ley de Yerkes y Thomson, que dice que el rendimiento mejora cuando las personas alcanzan el grado óptimo de activación arousal. Arousal viene a ser el estrés, pero tiende a decaer cuando lo supera. La representación gráfica de la ley de Yerkes y Thomson puede hacerse con una U invertida o una parábola de campana. Me dice lo siguiente, ¿no? Que cuando una persona está en un punto de estrés, su capacidad de aprendizaje es mayor. Por ende, a la hora que realizan los ejercicios de fisioterapia en las investigaciones, eh, tienden a generar una tarea de mayor mm, grado de la que el paciente puede resolver para generar en él este rendimiento, ¿no? Como una mejora en lo que viene a ser. Y eso es lo que esto es lo que te especifica la gráfica, ¿no? En la parte del eje X está el estrés y en la parte del eje Y está el rendimiento, ¿no? Y conforme tienes el pico de estrés, vas a obtener un pico de estrés y esto va a generar también un rendimiento máximo, ¿no? Y esto es lo que se hace con primates también, ¿no? Una neurona espejo es una neurona que se dispara tanto cuando un animal actúa como cuando el animal observa la misma acción realizada por otro. Así, la neurona refleja el comportamiento del otro, como si el observador mismo estuviera actuando. Tales neuronas se han observado directamente en humanos y especies de primates y en aves. En el primer caso, el primate está en descanso, entonces la neurona espejo no está activada. En el siguiente caso, está haciendo la ejecución de agarre, entonces la neurona espejo está activada. Y en el tercer caso, el primate está observando que otra persona está haciendo el agarre y la neurona espejo está activada. Ahora, la realidad virtual, ¿qué provee? Provee entornos totalmente controlados, entrenamiento intensivo mínimamente supervisado, tareas específicas de movimiento reiterativas, entrenamiento individualizado y una retroalimentación por recompensa, lo cual va a generar una motivación para que el paciente continúe con sus sesiones de terapia. Además, las neuronas espejo pueden ser activadas a través de la observación de agentes artificiales. Entonces, según lo que hemos podido ver, que las neuronas espejo se activan tanto cuando una persona obtiene un objeto o cuando lo visualiza. Por ende, la realidad virtual es beneficiosa para, para la neuroplasticidad de los pacientes con la discapacidad de un derrame cerebral, ¿no? Entonces, esto evidencia que desde la perspectiva desde la primera persona, hay un marco óptimo de referencia durante la observación de la acción. Evidencia que una perspectiva en primera persona es el marco de referencia óptimo durante las observaciones de acción. Y acá hay un aplicativo, ¿no? Donde el estrés que le pueden generar al paciente viene dado por el tiempo, ¿no? La motivación que le pueden generar al paciente viene dado por las estrellas, y el ambiente de realidad virtual es amigable, sencillo y óptimo según las características especificadas por el fisioterapeuta para la rehabilitación del paciente, ¿no? Ahora, pacientes con bajo nivel de control motor no pueden ser beneficiados por el bajo rango de movimiento, el dolor y la fatiga que les puede generar realizar el ejercicio, la flacidez de, del miembro superior o inferior, el incremento en los niveles de espasticidad que estos puedan tener. Y aquí está el diagrama de bloque, ¿no? El cerebro, que es la activación de áreas motoras, la realidad virtual,
Asimismo, las interfaces naturales de usuario, donde le permite al usuario interactuar con la pantalla, porque hay dispositivos ya diseñados, ¿no? Hay un dispositivo que se llama Lead Motion. Asimismo, también se puede hacer, eh, ahí estábamos viendo un proyecto, ¿no? Mediante Python, ¿no? Que capturaba el movimiento de las manos del paciente y podías derrumbar torres o sostener algún objeto, ¿no? Entonces, eso se utiliza, ¿no? Entonces, eh, eso, aunarlo, ¿no? A lo que viene a ser un brazo robótico, ¿no? En este caso tenemos los pasivos, que son, otra persona realiza el movimiento por el paciente, y los activos que le permiten al paciente realizar un movimiento con un grado de dificultad mayor, ¿no? Las interfaces cerebro-computador. Entonces, el MI, que son las siglas de imaginaria motora, ofrecen una base esencial para el uso de las interfaces de cerebro-computador. ¿Qué es la imaginaria motora? La imaginaria motora es un proceso mental mediante el cual un individuo ensaya o simula una acción dada. Es ampliamente utilizado en el entrenamiento deportivo como práctica mental de acción, rehabilitación neurológica, y también ha sido empleado como paradigma de investigación en neurociencia cognitiva y psicología cognitiva para investigar el contenido y la estructura de los procesos encubiertos, es decir, el inconsciente, que precede a la ejecución. Entonces, en esa parte se le denomina el sulcus central, en donde están inmersos todos, se podría decir, todo nuestro sentido, ¿no? Entonces, según la anatomía, este surco se localiza en la zona central y superior del cerebro, por eso se encuentra por su zona anterior con el giro presental y por detrás con el giro postcentral, los cuales tienen funciones relacionadas con la coordinación motora y sensorial. El surco central, también conocido como cisura de Rolando, separa la corteza motora de la sensitiva y el lóbulo frontal del parietal. Desde su extremo inferior, en una dirección anterior, inferior y lateral, presenta flexuosidades en su recorrido llamada rodilla. Entonces, ahí vemos, según el ejercicio, se van activando diferentes zonas del cerebro, ¿no? Entonces, imágenes motoras dependen de los mismos sistemas cerebrales que se utilizarían para el desempeño real de la tarea. La práctica repetitiva de las imágenes motoras pueden inducir a los cambios de plasticidad en el cerebro. La plasticidad ya es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La interfaz cerebro-computador aumenta las imágenes motoras, la eficacia de las imágenes motoras durante la recuperación del derrame a comparación de las imágenes motoras solas. Las interfaces cerebro-computador, ¿no? Mediante el uso de la realidad virtual. Igualmente, ¿no? Acá se utilizaron pacientes, ¿no? De 24 mayores a 3 años. Y el uso de la realidad virtual. Las imágenes de captura de objetivos se relacionaron con la activación de las regiones frontal, temporal, cingulada, cerebelosa, y todo esto mediante el procesamiento de objetivos, la intención motora, la atención, los mecanismos espejo. Todos esos términos que hemos hablado anteriormente están relacionados a lo que vendría a ser el diseño de este proyecto, ¿no? Otra área que también sería interesante, o sea, sí se están haciendo investigaciones, ¿no? Pero es la psiconeurobiología, ¿no? Entonces, cómo las palabras pueden afectar en sí al el desarrollo que puede tener un paciente, ¿no? O sea, dice algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rehabilitación robótica somatosensorial, allá. Entonces, por ejemplo, acá coloca los electrodos en la cabeza. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué indica cada electrodo, no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? El rosado sirve para el razonamiento, para el habla,
para los controles de movimiento, para las emociones, para la resolución de problemas. Se podría decir rosado más oscuro para las funciones senso, sensoromotoras, el morado, el somatosensorial, el celeste para la atención, la percepción, y los estímulos relacionados a los sentidos, el verde para las funciones visuales, y el amarillo para la memoria y la audición, ¿no? Entonces, ¿qué es somatosensorial? Somatosensorial es el sistema, comprende un complejo del organismo que consiste en centros de recepción y proceso, cuya función es producir modalidades de estímulo tales como el tacto, la temperatura, la propiocepción, como hemos podido visualizar en la imagen anterior, ¿no? Que ahí está la parte del cerebro en donde se visualiza una cara, una mano, todo eso, ¿no? ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es el sentido que permite detectar el movimiento y la posición de las articulaciones. Y la nocicepción es un mecanismo que sirve para indicarnos cuando los factores externos pueden ocasionar daños en los tejidos y el órgano. Y aquí está la ubicación de cada electrodo, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Se adquieren las señales y se tiene que pasar por una etapa de amplificación. Entonces, en este caso, los usuarios se someten a largas y tediosas periodos de entrenamiento, ¿no? Entonces, debido a que el usuario se somete a largos y tediosos periodos de entrenamiento, es necesario que se vea la manera de cómo generarle, eh, mediante la realidad virtual, un juego, ¿no? Para que ellos puedan, en cierto sentido, conseguir el objetivo, ¿no? Que recuperarse, ¿no? Entonces, sistemas actuales de interfaz computador-cerebro eh, no eh, se mandan al campo tanto por la falta de confiabilidad que quizás puedan generar, ¿no? Actualmente. Entonces, el uso en ambientes clínicos es limitado y raramente usado, y mayormente se usa en los ambientes de laboratorio. Aunque ya hay, hay una persona, no sé, no muy bien, pero según un investigador hizo su propio sistema de interfaz cerebro-computador y hizo su propio, como se dice, hospital o clínica, ¿no? Entonces ahí utiliza su tecnología, ¿no? Debido al alto costo de interfaz cerebro-computador actualmente, existe un límite de acceso que no puede proveer beneficios significativos, ¿no? Entonces aquí está más o menos cómo se desarrolló, ¿no? Desarrollo de un multimodal feedback, ambiente, usuarios. Entonces dice que los participantes pueden controlar varios aspectos de su ambiente de manera explícita o implícita, solamente usando señales de su cerebro, ¿no? Entonces esto puede generar ilusiones en el sistema sensoriomotor entre la percepción y la acción. Aquí está el dispositivo que se llama LED Motion. Creo que cuesta, no sé, 100 soles, 150, no sé si todavía seguirá en el mercado, ¿no? Pero hay varios aplicativos que, entonces acá, eh, se utiliza la Soul Robotics, ¿no? Para hacer en el otro caso, el aplicativo que te permitía agarrar un balón, ¿no? Entonces, en este caso, utiliza LED Motion, generan el aplicativo en el computador y de la misma manera, ¿no? Mediante sus manos, simula que está agarrando un balón, pero en la pantalla, ¿no? Y ya, si lo quieren hacer más real, ya se adquiere los lentes, ¿no? Lo cual al paciente prácticamente con dispositivos ácticos le permiten vivir una experiencia, ¿no? De que están realmente tocando un objeto, ¿no? Por ejemplo, tocan el objeto y generan una vibración o con las palpación. Ahora hablan también de un término denominado motor priming, ¿no? O el priming motor. Es una manera, se puede definir como un cambio en el rendimiento motor en base a estímulos previos y es una estrategia emergente para facilitar el aprendizaje motor en la rehabilitación. Es una manera posible para facilitar el aprendizaje motor, ¿no? Entonces, el priming de la
corteza motora está asociado con los cambios en la neuroplasticidad, que estos están asociados a su vez con las mejoras de aprendizaje motor. Entonces acá en las investigaciones abarcan algunas señales, ¿no? Alfa, beta y así de sucesivamente. Entonces aquí más o menos para qué sirve cada señal, ¿no? Por ejemplo, alfa, física y mentalmente relajado, pero está despierto el paciente aún, ¿no? Gamma, tareas de alto procesamiento cognitivo. Beta, estado de alerta, concentración, el paciente está consciente, ¿no? Entonces, siempre lo que se busca es mejorar, ¿no? En la medida de lo posible, la vida de los pacientes, mediante el uso de tecnologías tácticas, mediante el uso de la tecnología de rehabilitación virtual. Entonces, todos apuntan hacia ese objetivo, ¿no? Y ese es el diagrama de bloque, ¿no? Entonces, en este caso, el primer proceso es la adquisición de la señal, seguido la visualización mediante estos lentes, ¿no? Que también están en el mercado, ¿no? Oculus Rift, eh, para luego dar paso a la retroalimentación visual, que es el aplicativo de realidad virtual que se diseñó, y por último, la retroalimentación áctica, ¿no? Que en este caso se hizo uso de Arduino, ¿no? Y esta es la bibliografía que en la que he podido hacer y muy agradecido, ¿no? Porque me escuchen. Pero antes de terminar, no, toque, ¿no? Espero que haya sido de su agrado realmente. Entonces, por ejemplo, acá hay una investigación que se ha hecho, ¿no? Entonces dice, robots humanoides usados en rehabilitación cognitiva de pacientes con daño cerebral severo, ¿no? Entonces, prácticamente las investigaciones se basan en lo mismo. Entonces, eh, daño cerebral severo adquirido se podría decir que es el mayor problema público de salud y fuente de discapacidad por parte del paciente, ¿no? Entonces, 12 pacientes con un diagnóstico, ahora, daño cerebral severo adquirido, lo vamos a denominar con la sigla SAVI, ¿no? Entonces, 12 pacientes con un diagnóstico de SAVI fueron unidos, enrolados y divididos en grupos equitativos, ¿no? En dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. Pacientes en ambos grupos eh, re- recibieron terapia de neurorehabilitación intensiva, ¿no? Acorde a la severidad de su discapacidad, ya sea motora, cognitiva, psicocognitiva o déficit sensorial, ¿no? El tratamiento fue, se podría decir, mejorado por el uso de un robot humanoide, ¿no? Entonces, SAVI incluye una variedad de traumas o no traumas en lesiones agudas del cerebro, tales como el derrame, la, ya, derrame, la isquemia hipóxica después de un ataque cardíaco, y alguna causa motora, sensoria, cognitiva o algún daño en el comportamiento, ¿no? La principal consecuencia cognitiva de SAVI incluye el aspecto neuropsicológico y los síntomas psicológicos, ¿no? Tales como la desorientación espacial, los déficits en atención y memoria. Entonces, eh, pensamiento de juicio y abstracción, desórdenes del lenguaje, cambios en la personalidad, alteraciones en el comportamiento y en las funciones emocionales. Por ejemplo, las personas de un momento a otro tienden a ser más impulsivas, irritables, ansiosas, tristes, impactos en la vida de un individuo y su familia. O sea, esta discapacidad en sí genera un impacto en la vida del individuo y su familia y representa un problema significativo en la salud y en la sociedad, ¿no? Y esto mayormente generan daños o malestares en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces,
Recientemente la rehabilitación robótica ha provisto de promover el entrenamiento y asistencia enfocada a mejorar los déficits cognitivos y reducir la ansiedad y depresión y estado de depresión en pacientes con patologías neurológicas, ¿no? Los pacientes con traumas o daños cerebrales, al recibir un tratamiento robótico, generan un plus de realidad virtual en cierto sentido, ¿no? Generan un incremento en la flexibilidad cognitiva y atención, también como en la ejecución y habilidades visoespaciales necesarias para su planificación y dirección en su vida diaria, ¿no? Hay dos categorías principales de sistemas de rehabilitación robótica, ¿no? Normalmente tenemos la terapia de robot divididas en la terapia física y la terapia de robots emocionales y los robots asistidos, eh, que se describen como físicos y interacción social de robots, ¿no? Entonces, estos robots sociales son un sinónimo de robots humanoides, ¿no? Que tienen una apariencia como humano, en la que ellos tienen cuerpos de humano y características y comportamientos que son similares al de un humano, ¿vale? Entonces, estos robots intentan asistir a la persona en las interacciones sociales, tanto como el habla, el recuerdo, la observación y el entretenimiento. Entonces, se ha mostrado que estos robots tienen la ventaja de mejorar el estado emocional, las relaciones sociales entre pacientes y las expresiones emocionales de individuos que sufren demencia. Igualmente, ¿no? Ya tienes tu problemática, todo eso, entonces pasas a un estudio piloto, ¿no? Entonces necesitas pacientes. Entonces este estudio piloto incluye 12 pacientes con un diagnóstico de SAVI. Entonces la muestra enroló a pacientes que fueron asignados al azar en dos grupos. El grupo experimental, eh, que utilizó la rehabilitación robótica, y el grupo de control que recibió la terapia tradicional, ¿no? Entonces los pacientes incluyeron los protocolos de neurorehabilitación intensiva acorde a la severidad de sus discapacidades motoras, psicocognitivas, déficit sensorial. Entonces el robot humanoide fue capaz de brindar un lenguaje corporal, percibir e interactuar con sus alrededores y movimientos. O sea, el robot puede hacer eso, ¿no? Es capaz de desplazarse de un lugar a otro, moverse, conversar, interactuar con el paciente. El robot es equipado con características e interfaces de alto nivel de comunicación multimodal con los humanos alrededor de él. Posee una pantalla screen en su pecho, los cuales promueven mensajes y apoyo mediante el habla, ¿no? O sea, ahí aplican lo que viene a ser el aspecto psico, el aspecto, ¿no? Lo que viene a ser el habla. Entonces el robot provee una retroalimentación con con una combinación de respuesta verbal y retroalimentación visual, la cual se muestra en la pantalla que lleva en el pecho robot mediante una tablet. Esta respuesta del robot está acompañada por sus gestos, ¿no? El robot mientras va mostrando las palabras en la pantalla, con el audio, todo, el robot se va moviendo, ¿no? Va aplaudiendo, va danzando. Entonces, este diseño, por ejemplo, ya se ha aplicado en otras partes para personas de la edad adulta, ¿no? Muchas veces la persona de la edad adulta, en la medida que he podido ver, es que sufre a veces es que ya se van perdiendo las amistades, todo, ¿no? Entonces, esa soledad, ¿cómo uno puede mitigarla en cierto sentido, ¿no? Entonces, se diseñan estos robots pensando en cómo esas personas puedan cumplir con sus terapias y a la par no sientan esa soledad, ¿no? Entonces, los resultados de cada ejercicio fueron agregados acorde a los objetivos y todos esos datos fueron almacenados en la nube, ¿no?
lo cual viene a ser una bibliografía, se podría decir, de los pacientes. Entonces ya al tú tener una bibliografía amplia de los datos de un paciente, de varios pacientes con una discapacidad específica, tu tratamiento va a ser mejor, va a ser más específico, ¿no? El diseño que tú hagas de tu proyecto va a ser más específico, ¿no? Porque ya sabes qué puntos son los que debes abordar para que el paciente obtenga una recuperación más rápida, ¿no? En muchos casos, los ejercicios incluyen una fase inicial de exposición a través de robots de una serie de ejercicios, quizzes, los cuales envían una posible respuesta, la cual se muestra en el display del robot, y el robot les brinda, ¿no? La respuesta si están en lo correcto o están en lo correcto, ¿no? Eh, Generando también un tiempo de respuesta para que el paciente tenga ese estrés que es necesario para que pueda obtener su máximo rendimiento, ¿no? Ya sé. Y eso es, pero lo que a mí me pareció un poco gracioso es que a la final los pacientes en el grupo experimental no mejoraron su capacidad cognitiva después del programa de rehabilitación con los robots humanoides, ¿no? Pero ellos percibieron una mejor calidad de vida y un mejor estado emocional que el grupo de control. Entonces, primero, los robots generan una rehabilitación cognitiva y decrecen los niveles de frustración del paciente al realizar su terapia. Y segundo, las reacciones de robot están directamente relacionadas a las entradas provistas por el paciente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto con un dispositivo que se hace mediante realidad virtual, mediante dispositivos ácticos, y ahora ya se está viendo en el diseño de un robot humanoide, ¿no? Que tiene todos esos dispositivos inmersos y a la par, mientras uno va conversando con él, el robot va interactuando contigo, ¿no? Acorde a los aspectos que el fisioterapeuta, o toda la rama de, de profesionales que se han embarcado en el trabajo de realizar el diseño, generen una mejora en el paciente, ¿no? Entonces, estos robots humanoides son adecuados para el uso con pacientes con demencia, por ejemplo, dije, ¿no? Entonces, ¿qué generan estos robots? Mejoran en la conexión social y comunicación, también como el estado emocional, y muestran un decrecimiento en la depresión, en la ansiedad y en la tristeza que pueden tener estos pacientes, ¿no? Entonces, el estudio concluye, ¿no?, que las intervenciones con los robots sociales tienen un impacto positivo en reducir el estrés y mejorar los niveles de afectación positiva, ¿no? Ahora dice que la rehabilitación robótica provee un enfoque de asistivo prometedor para mitigar los déficits cognitivos. En el campo de esta discapacidad SAVI, aún está siendo estudiado, dice, porque no hay protocolo de estandarización que permitan validar que realmente la rehabilitación robótica está haciendo una mejora en esta discapacidad, ¿no? Actualmente hay varios desafíos en el uso de robots humanoides para rehabilitación cognitiva. Entre ellos, varias limitantes, ¿no? Entre ellas tenemos los aspectos éticos, si realmente el robot es confiable, si el robot es apropiado o está centrado netamente en el usuario, si el tratamiento realmente va a generar algún beneficio en el usuario, el costo que puede generar diseñar un dispositivo. Entonces, como en esta publicación dice, ¿no?, como investigación futura, podrían considerar la colaboración de robot humanoide y la cognición social para facilitar la interacción humano-robot de manera natural.
Entonces, eso es la información que he podido recopilar. Espero que haya sido de su agrado, de verdad, y eso sería todo. Excelente. Sí, en el Perú sí se están realizando investigaciones en varios, acá mismo, ¿no? En IoT Biones están haciendo investigaciones relacionadas al campo de todo lo que tiene que hacer rehabilitación robótica. Y también está el grupo de PIP, de Programa de Investigación en Ingeniería Biomédica de la UTP MBS, que cada año lanza su programa, ¿no? En donde se ven temas relacionados a esta área. No, gracias a ustedes, no bien por quedarse hasta esta hora, realmente espero que les haya gustado, ¿no? Se le hace con mucho aprecio, ¿no? Entonces, eso sería todo, muchachos. Esa es la información que he podido recopilar. Ok. Muchas gracias también a IoT Piones por la oportunidad, ¿no? Por la oportunidad que me han brindado. Dana también, muchas gracias. Muchas gracias por. Eso sería todo, pues, muchachos. Muchas gracias. Ah, genial. Gracias. Gracias por sus palabras, muchachos. Estamos bien. Hasta luego.